Bueno, gracias. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca de un nuevo género de la familia Geogarípide. Este es un trabajo en colaboración con colegas de Chile y de Australia. La familia Geogarípide tiene aproximadamente 70 especies, distribuida en dos géneros, Geogaripus y Afrogaripus, y está contenida en la superfamilia Garipoidea. ¿Mm? Según la revisión que hizo Harvey de las especies de Australia, de esta familia, los caracteres que dentro de Garipoidea son diagnósticos son estos cuatro, ¿está bien? Y a nosotros nos va a interesar en particular estos dos, que son que las coxas 4 no son significativamente más anchas que las coxa 1, y además que el ralum del quelícero tiene una sola seta que es sin espínulas, ¿está bien? A nivel de la tricobotaxia, ¿sí? Si yo represento con C0 el seteo inicial de tricobotrias en la protoninfa, y con estos deltas, digamos, voy indicando las sucesivas tricobotrias que se van agregando en cada una de las series, está bien, de las dos del dedo fijo y la del dedo móvil, vamos a tener por default este seteo, ¿está bien? Si lo represento con una flecha, en lo que observo en un adulto, vamos a tener esto. Entonces, por ejemplo, en la serie interna del dedo fijo, la tricobotria en la protoninfa es la IST, interna subterminal. En la ninfa 2 se agregan dos tricobotrias, en la ninfa 3 ninguna, y en el adulto la interna subbasal, la última. Y eso para cada una de estas tres series. Como para el análisis que vamos a hacer no me va a interesar estos ceros que aparecen aquí, donde no se agrega nada, me voy a guardar solamente los lugares donde se agrega un tricobotrias. Entonces, una trayectoria posible, una manera posible de representar, ¿está bien? Cómo se van agregando tricobotrias en cada una de las series, es esta, ¿está bien? Tiene menos información que lo anterior, pero por eso justamente después nos facilita el análisis o la comparación. En ese mismo paper, Mark Harvey describió Geogaripus connatus, una especie del sur de Australia, que presenta la particularidad de presentar pedipalpos en el pedipalpo, en el carapacho, y en menos grado en los terguitos, unas pústulas grandes, ¿sí? Observen de todas maneras que las pústulas no están en la membrana pleural, ¿sí? Y un carácter distintivo de esta especie es que es el único geogarípido hasta ese momento, ¿está bien? Que presentaba tanto adultos como ninfas con cada pata con un solo tarso. ¿Mm? A nivel de la tricobotaxia, ¿sí? El adulto no tiene tricobotia ISB, así que si represento con las trayectorias que tenía antes, está bien, vamos a tener un recorrido para la serie interna del dedo fijo, algo así, solo dos cambios, ¿está bien? En estadios. En dos estadios solamente se agregan tricobotias. Ok, entonces finalmente tendríamos 7 tricobotias. En ese mismo paper, Harvey dice que esta especie estaría relacionada con dos especies de Sudamérica y que próximamente va a redescribir esas dos especies, ¿sí? Entonces, en 1987 redescribe dos especies de Max Bayer, está bien, Geogaripus buculentus, que es del archipiélago Juan Fernández, de Chile, y después Geogaripus pustulatus, que es de Argentina y Chile. Entonces, Geogaripus buculentus es una especie grande, ¿sí? Que tiene las ninfas con un solo tarso y los adultos con dos tarsos, está bien, en cada pata. Además presenta en los flancos, está bien, del carapacho, dos saliencias, está bien, y presenta las mismas pústulas que tiene, o de las mismas características que presenta la especie australiana, ¿sí? Pero tienen más extensiones, están en el pedipalpo, en el carapacho, también en los terguitos y en cierta medida también en la membrana pleural. A nivel de la tricobotaxia es igual que la de Geogaripus connatus, ¿está bien? Entonces no va a tener tricobotria ISB en el adulto. Todo el juego, por lo demás, es completo. La otra especie, la continental de Sudamérica, es Geogaripus pustulatus, una especie de Bayer de 1959,
Esta especie, a nivel de la tricobotaxia, tiene la tricobotaxia completa, igual que el resto de los geogaripus. ¿Ok? Entonces va a tener finalmente 8 tricobotrias en el dedo fijo y 4 en el dedo móvil. Entonces el recorrido sería este, también las trayectorias serían completas. Nosotros, hasta ese paper, digamos, no se habían colectado ninfas de estos bichos. Nosotros pudimos estudiar ninfas gracias a la colecta usando Foggy, ¿sí? Entonces, eso hace suponer que, uno podría hipotetizar a partir de eso, que estos bichos podrían ser arbóreos, ¿está bien? Y que solo esporádicamente son colectados en suelo. Y una característica interesante que tiene que ver con esto, de que sean bichos que vivan sean arbóreos, es que las coxas, si ustedes se fijan, son divergentes, ¿está? Es decir, que las coxas 4 son mucho más anchas que las coxas 1. Y eso está correlacionado con que sean arbóreos también, incluso a nivel de género. En este mismo paper, Harvey discute la posibilidad de que la especie australiana y las dos especies sudamericanas conformen un grupo monofilético debido a estos dos caracteres, ¿no? La presencia de las pústulas y de las ninfas con un solo tarso por patas, ¿sí? Además, Geogaripus pustulatus presentaría la condición plesiomórfica porque presenta un set completo de tricobotrias en las quelas, ¿sí? Como el resto de los geogarípides. Bueno, en el año 2017, en el contexto de un trabajo en colaboración con un colega de la Universidad de La Serena, en Chile, yo colecté en Santiago una nueva especie, Geogaripus valeriae, que será descrita así en honor a Valeria Vitali di Castri, una gran especialista chilena. Bueno, de este bicho colectamos solo un macho, está bien, y es un bicho muy pequeño en relación a los otros de este grupo, pero presenta unas cuantas particularidades. Bueno, es una especie más pequeña, los adultos, que el único macho que colecté, tienen 2 tarsos por pata, pero además presenta pústulas, no solo en el carapacho, en el pedipalpo y en algunos terguitos, sino bueno, en las membranas pleurales e inclusive en los esternitos, ¿está bien? Y esas pústulas están coloreadas de manera especial, ¿sí? de manera particular, y tienen un determinado pattern, ¿sí? Es decir, tienen simetría bilateral y yo puedo contar, etc. Bueno, a nivel de la tricobotaxia también es muy interesante, porque no solo en el adulto, en este macho adulto, está ausente la tricobotia interna subbasal en ambas quelas, está bien del bicho, sino que también la subbasal. Así que finalmente este bicho termina teniendo 7 tricobotrias en el dedo fijo y 3 solas, está bien, en el dedo móvil. Bueno. El carácter, intentando hacer la descripción de este animal, estudiándolo, encontré un carácter espectacular, que es que este bicho tiene un ralum que tiene dos zetas, ¿sí? Es totalmente diferente al resto de los geogaripios. ¿Está bien? Entonces, a partir de eso, empecé a estudiar qué pasaba con las otras especies que tenía disponibles. Entonces, Geogaripus pustulatus también tiene un ralum con 2 zetas, y gracias a eso me pude, bueno, por dudas y consultas que tenía, me pude contactar con el doctor Harvey y empecé una colaboración, ¿sí? Entonces él me sugirió que iniciáramos una colaboración y que en esa colaboración, como este es un grupo godwánico, es condición necesaria para hacer cualquier inferencia, trabajar con caracteres moleculares. ¿Está? Entonces, bueno, teníamos buen material y algo se pudo secuenciar. Entonces, a partir de esa colaboración, definimos un nuevo género que se llama Oreogaripus, ¿sí? Que está definido a nivel morfológico por la presencia de pústulas grandes, está bien, estas son las pústulas, está bien, con una Z en el medio, está bien, por lo menos en el carapacho y en el pedipalpo. Algunos bichos lo tienen en otros lados, inclusive fíjense, este bicho tiene en la membrana pleural, ¿sí? El ralum con 2 zetas en las especies americanas, de Sudamérica, 3. Y después tenemos ninfas que tienen un solo tarso por patas, está bien, en los demás geogaripios tienen 2, está bien, en todas las especies para las cuales se conocen las ninfas. ¿Sí? Antes de Geogaripus pustulatus no se conocían las ninfas, ahora sí.
Bueno, fíjense de todas maneras que haciendo SEM, digamos, la sutura, está bien, la separación entre los dos tarsos, está bien, no se ve claramente, digamos, que sea totalmente móvil eso, ¿está? Eso es un adulto, ¿no? Bien. El nuevo género no solo está perdón, el nuevo género no solo está fundamentado en caracteres morfológicos, sino en una filogenia completa de la familia que elaboraron el doctor Harvey y Joel Huey, está bien, usando 5 marcadores, 4 nucleares y el COI. Y en esa filogenia, además de tener muchos representantes del género Geogaripus, hay algunos 7 especies del género Afrogaripus y 3 de las 4 especies del nuevo género, ¿sí? Entonces, a partir de esta filogenia se ve claramente que Orogaripus es un grupo monofilético, ¿sí? Con el resto de las especies de la familia Geogaripide como grupo hermano. Ahora, a nivel de relaciones intragenéricas, si utilizamos la notación que habíamos mostrado antes para la tricobotaxia, lo que vamos a tener es una serie de este estilo, ¿no? Es una evolución regresiva por retardo, eso es, por un retardo, ¿está bien?, en la ontogenia de las setas, uno observa en el adulto de los bichos más derivados, ¿está bien?, que faltan setas en ese set. En este caso faltan tricobotrias, ¿está bien? Entonces, en la condición plesiomórfica sería en las especies de Geogaripus comunes y en el Geogaripus pustulatus, ¿está bien? Después tendríamos Buculentus y Connatus, y finalmente la nueva especie, ¿está bien? Valeriae, como la más derivada en cuanto a ese carácter, ¿está bien? Este es un concepto que se usa mucho en acarología y se usa, por ejemplo, para explicar variaciones inclusive a nivel intraespecífico, ¿está bien? De la ketotaxia, por ejemplo, del opistosoma, etc. 12 minutos, Andrés. Sí, ok. Entonces, bueno, si consideramos esto, lo que nos debería quedar a nivel, si fuera consistente a nivel molecular, debería ser algo así, ¿no? El arbolito de clasificación de las especies de nuevo género. Entonces tendríamos los Geogaripus, ¿está bien? Y después, esto para Oriogaripus, la Postulatus, ¿está bien? La especie más basal, Connatus y Buculentus y Valeriae, está bien, la más derivada de todas, ¿sí? Ahora, a nivel molecular, lo que se observa es esto, ¿está bien? Estos números son provisorios porque estos bichos están depositados en su país, ¿está bien? En Chile. Estos números son para efectuar el préstamo, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos es que la especie australiana es la más basal y las especies americanas serían derivadas, ¿está bien? Entonces, bueno, la primera moraleja es que, tal cual como me advertía Harvey, es condición necesaria para poder trabajar con estos grupos tan antiguos, poder contar con datos moleculares, y es un poco extravagante hacer inferencias solamente utilizando caracteres morfológicos, ¿sí? Y después, observando con un poco más de cariño esto, uno observa que no es tan fuera de lugar, porque si, por ejemplo, uno se fija en las pústulas, está bien, la condición no marcada sería que tengan algunas pústulas, como tiene la especie australiana, y en las especies sudamericanas el fenómeno de presentar pústulas es mucho más intensivo, ¿está bien? Y después, con respecto a la presencia de ninfas con un solo tarso, también los adultos con 2 tarsos, digamos, también tendríamos esta dirección, ¿está bien? No es algo que tiene sentido. Entonces, también las herramientas moleculares, digamos, nos permiten sopesar los caracteres. Bueno, esos son. Bueno, gracias.